Filipenses capítulo 1, verso 21 al 25. Quiero llegar a uno, pero para meternos muy en el contexto en esta carta de Pablo, Filipenses capítulo 1 del 21 al 25, este... Filipenses. 21 al 25. Capítulo qué? 1. Capítulo 1. ¿De acuerdo? Filipenses 4. Capítulo 1 a partir del verso 21. Sí, y otra expresión está en el libro de los Salmos, Salmos capítulo 30. No. Eclesiastés 9:7 no es ametralladora bíblica, pero quiero sostener una idea. Eclesiastés 7:17, perdón. Y bueno, ahí vamos a estar. Ahí vamos a estar. Pablo escribió una carta. Pablo escribió una carta. Escribió varias, más de la mitad de lo que llamamos libros o cartas del Nuevo Testamento son escritas por Pablo. Pablo es el gran autor del Nuevo Testamento, un personaje ejemplar, un erudito, un conocedor, alguien entregado al camino de la fe, que determina mucho el pensamiento de la iglesia el día de hoy. Y el asunto es que debe verse todo el contexto de una carta. Y hay una frase que está muy presente y que, si bien es cierto que debe tener influencia, esa sola frase por sí misma no debiera determinar. Estoy siendo muy cuidadoso. Dice la expresión de Pablo, Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Palabra de Dios. Y tiene razón. Sin perder de vista algunas cosas. Lo voy a leer todo. Sin perder de vista algunas cosas. Uno, yo no soy Pablo. Pablo dijo, para mí, el vivir es Cristo. O sea, para él. Y en este caso, para él, en ese momento particular, el morir es ganancia. Pero yo no soy Pablo. ¿Ok? No es que no tenga amor por la vida eterna. Llegará en su momento y en su tiempo. Pero también es un asunto de responsabilidad. Vivir es un asunto de responsabilidad. Yo no soy Pablo. Y hay para quien el vivir no ha sido Cristo. Repito, para Pablo es muy puntual en lo que dice. Para mí el vivir es Cristo. Y efectivamente, para Pablo, para San Pablo el vivir era Cristo. Y para San Pablo, en ese momento particular de su vida, el morir era ganancia. Pero yo no soy Pablo. ¿De acuerdo? Y tú no eres Pablo. ¿Ok? Pablo era un hombre que, dicho con cuidado, en este momento no tenía una esposa y no tenía hijos. ¿De acuerdo? Y desde cierta perspectiva y con cuidado, no era el mismo impacto, su muerte no iba a causar el mismo impacto que causaría la tuya. ¿De acuerdo? No es como si hubiera fila fuera de tu casa diciendo, yo, el morir es ganancia, yo me voy y hay una fila. Mira, aquí afuera hay 3 o 4 haciendo fila para llegar y ver por mis hijos de la misma manera en que voy a ver yo. No hay una fila fuera de tu casa diciendo, no, si yo me voy, aquí está la fila. No, en cuanto yo me vaya, a los 10 minutos va a haber alguien dispuesto a llevar a mis hijos y atender a mis hijos y ocuparse de mi esposa en el sentido moral, en el sentido legal. No es como si fuera eso. No es como si tú te fueras y dijeras, aquí está la fila. No, hombre, yéndome yo, hay alguien que se va a venir a sentar en mi escritorio. Digo, habrá quien se quiera sentar, pero no de la misma forma que tú, no de la misma responsabilidad que tú, no del mismo cuidado que lo haces tú. ¿De acuerdo? Porque a ti te ha costado y ha sido años de trabajo, ha sido años de dedicación. Entonces, finalmente, la verdad es que no hay una fila de alguien como tú allí. Entonces, que yo pueda decir, es que, repito, esta es una buena expresión, pero tenemos que manejarla con cuidado. Porque que yo te diga, el morir es ganancia, espérame, el vivir es ganancia. Tu familia gana y tu familia pierde.
No estoy hablando de amar el mundo, no es eso lo que estoy diciendo. Quiero que entendamos muy bien esta frase. Pablo escribe esta carta en un momento que Pablo está preso, con posibilidades de morir. Y vaya, no murió allí, murió después y también murió preso. Bueno, después de haber sido apresado. Y es una víctima, y es un santo, y es un hombre dedicado. No es la circunstancia en la que estamos hoy, porque a veces este pasaje se ha manejado como una especie de desprecio por la vida o irresponsabilidad por la vida, y a final de cuentas, pues, no me tomo la medicina porque el morir es ganancia. O no voy a ver al médico porque el morir es ganancia. O soy irresponsable en el cuidado de mi vida porque al final, como quiera, el morir es ganancia. Espérame, es que esto no es una frase de resignación y nunca debiera ser una frase de resignación. De entrada hay que ver toda la carta, porque hay que ver toda la carta, la sola frase, y aplica lo mismo. Cualquier expresión que yo saque de la Biblia y la agarre sin contexto puede ser peligrosa y mal utilizada. Hay guerras que se han iniciado. Entonces, voy a regresar. Dice Pablo en esta expresión para mí, para él. Él no dice para la iglesia, él no dice para la congregación, no dice para todos. Él está hablando de él, la situación en la que él se encuentra. Y pudiera haber un momento en nuestra vida en que podamos decir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero esto no es una expresión diaria. Pablo no dijo esto en la carta a los Corintios. Pablo no dice esto en la carta a los Romanos. Pablo lo dice en un momento particular y lo dice a la iglesia de Filipenses, a Filipo, es a la que le dice, en este momento de mi vida en que están preocupados por mí porque estoy encarcelado, estoy valorando, pero no termina ahí. Vamos a ver todo, dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque él está consciente que su misión no ha terminado, que tiene responsabilidades, que tiene obligaciones. Y entonces dice, si el vivir en la carne, vivir en el día a día, resulta para mí en beneficio de la obra, entonces no sé qué elegir. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de ustedes. Y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de fe. Dice la expresión. Es un personaje que entiende el valor de la vida y que entiende el valor de partir. Por eso te digo que si no tenemos cuidado y nos quedamos solamente con esa frase, pues entonces ¿a dónde nos llevamos? Para Pablo y para mí el vivir es Cristo. Pero lo cierto es que no para todos los que están a nuestro alrededor el vivir es Cristo. Hay para quienes el vivir ha sido yo y para mí y vivo para mí. Y llegado el momento, ahora sí, ayúdenme. Y lo mismo voy con la bruja, con el adivino, con el médico y con aquel y con aquel. Y entonces agarro esta frase y bueno, es una frase más de consuelo y resignación. Pero espérame, ¿para ti el vivir ha sido Cristo? Si para ti el vivir no ha sido Cristo, entonces el morir es ganancia. Espérate, ponte a cuentas. Dice una expresión de la palabra de Dios. Ponte a cuentas con tu adversario en tanto que estás en el camino. De pronto no te vayas porque tienes asuntos pendientes, no te vayas porque tienes cosas que arreglar, no te vayas porque tienes que ponerte a cuentas con tu familia, con tus hijos, con tus hermanos. Hay perdones que tienes que solicitar. Entonces no, espérame, no, si para ti el vivir no ha sido Cristo, entonces para ti el morir no es ganancia. No eres Pablo. Y no perder de vista que Dios es el dador de la vida. Entonces permítanme decirle que sí, pudiera llegar un momento, y debiera llegar un momento en que digamos el morir es Cristo, pero es uno. Como decía, creo que fue Siggy o Snoopy, no me acuerdo cuál de los dos fue el que dijo, o ya te pudiste apreciar que un día nos vamos a morir. Pues sí, pero los otros no. O sea, me voy a ir, pero los otros no me voy a ir. Y esos otros que no me voy a ir, tengo una obligación, tengo una responsabilidad, tengo algo que llevar a cabo. Vaya, el morir es ganancia, pero el vivir también es ganancia. Y eso es lo que no debemos de perder de vista. Y Pablo lo dice en su misma carta, y prácticamente la misma expresión. Sí dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, pero también dice en el siguiente versículo, el vivir resulta en beneficio. Y el vivir resulta en beneficio. El que tú vivas debe resultar en un beneficio. Porque no se trata de expresiones de tirar la toalla, no, pues como quiera el morir es ganancia, no, como quiera el morir es ganancia, no, como quiera el morir es ganancia. O de pronto una actitud hedonista, de placer, de pues me voy al cielo, calle de oro, mar de cristal, y estar con Dios, y no hay problema, y bien padre, y abandonar mi tarea y mi misión aquí en la tierra, porque al final de cuentas ya me voy a morir, y entregar el equipo, y no hacer por. David tiene
Rey David tiene diferentes expresiones. Salmo capítulo 30, verso 8 al 10 dice: a ti, oh Jehová, clamaré, o a ti, Yahvé, clamaré, y al Señor suplicaré. ¿Qué provecho hay en mi muerte?, dice David. Cuando descienda a la sepultura, te alabará el polvo, anunciará tu verdad. Oye, oh Jehová, y ten misericordia de mí, y sé tú mi ayudador. O sea, David dice: oye, ¿y qué se gana si yo me muero? O sea, es antagónico de pronto la expresión de David, y no es la única que tiene. David, el rey David, el gran autor del Salmo 23, en esa expresión: a ti clamaré y a ti suplicaré, porque qué provecho hay en mi muerte. Mi tranquilidad, y ya no estar batallando, y ya no estar sufriendo. Y, oye, pues esta no debería ser la expresión de un suicida. Entonces, ¿cómo quedamos? ¿No? Hay alguien que está deprimido, que está triste. No, hombre, morir es ganancia, dale, échale. Avíntate al canal, que al cabo el morir es ganancia. No es así. El morir puede llegar a ser ganancia para algunos, pero lo cierto es que también el vivir es ganancia. Entonces, no debemos de perder de vista que la vida proviene de Dios, y cuidarle es un asunto de responsabilidad. Y que sí es cierto que hay un pasaje que dice que el morir es ganancia, pero hay muchísimos otros pasajes que hablan en favor de la vida y la responsabilidad de la vida. El cuidado que debemos de tener en cuanto elegimos los alimentos y que comemos, el cuidado y la prudencia para llevar a cabo algo. De manera que nos confirma, toda la palabra de Dios nos confirma la importancia del cuidado de la vida. Pongo delante de ti la vida y la muerte, y dice la palabra de Dios: escoge la vida. Escoges la vida cuando decides actuar conforme a los mandamientos o al sustento o al señalamiento de Dios. Escoges la muerte cuando vas por el camino antagónico. Entonces, en esta expresión, Pablo no solo dice que el morir es ganancia. Si lo dejas ahí queda. Pero, insisto, es como cuando agarras un pasaje y lo pones y me quedé solamente con la introducción. Hay todo un contexto. Y Pablo no está promoviendo la muerte. Pablo, en esa misma expresión, dice: es necesario que yo permanezca. Si llega mi momento de ir, bueno, pero si no es mi momento de ir, es necesario que yo me quede. Tan es así que en un momento de presión lo ves nutriendo a la iglesia, lo ves construyendo una carta en favor de la iglesia, lo ves edificando la iglesia, no resignado: bueno, pues el morir es ganancia, yo ya para qué escribo, yo ya para qué oro, yo ya para qué intercedo, a final de cuentas morir es ganancia. No, en el inter es necesario que yo haga lo que tengo que hacer, que yo cumpla con la responsabilidad que debo cumplir. Y en este caso era fortalecer a la iglesia, y escribe esta carta. Y esa expresión sí está presente, pero también está presente la siguiente expresión: que yo viva es un beneficio. Y si pienso en mí, pues me quiero ir, pero no se trata de pensar a mí. Y si estoy puesto en estrecho, y si bien es cierto que pudiera tener deseos de partir, porque insisto, él no tenía una esposa, él no tenía hijos, él no tenía nietos, no es como si dijera: afuera me están esperando o están llorando por mí. O sea, ¿quién va a sufrir mucho si tú te vas? Mucho. Aquí en su vida ya no va a ser la misma si tú te vas, y más si tú te vas antes de tiempo. Porque sí está una expresión en Eclesiastés que les he platicado: no hagas mucho mal, no seas insensato, dice Eclesiastés, porque habría de morir antes de tiempo. Solamente porque es ganancia, o porque malinterpreté esa expresión que está ahí. Pablo en esa misma carta dice: es permanecer en la carne, o permanecer en esta vida es un asunto de necesidad. Y dice la expresión del verso 22: porque si vivo puedo realizar mucha labor fructífera. Pues si me quedo, hay muchas alegrías que provocar, y muchos consejos que dar, y muchas personas que levantar, y mucho empleo que generar, o muchos impuestos que pagar, ¿verdad? De pronto también, pero bueno, ya hablando en serio, el vivir es ganancia. No se trata de caer en la irresponsabilidad de pronto de esto. No perdamos de vida que Dios es el dador de la vida, y que Pablo dice: vivir es más necesario. A lo mejor morir puede ser más placentero, y entonces tengo que tener cuidado, porque si es lo placentero lo que me está encaminando a la muerte, pues entonces cuidado. Si es el abandono de las responsabilidades, el bajar los brazos, el ya me cansé y mejor me muero, oye, entonces el vivir no es Cristo. Entonces ten cuidado con lo que te está inspirando, porque Dios no es un Dios de cobardes.
Y entendiendo esto, dice Pablo, me quedaré y voy a permanecer, porque si estoy vivo voy a fructificar. Entonces, el morir puede o es ganancia en su tiempo y en su momento, no antes. No es una expresión para estar repitiendo los últimos 10 años de mi vida. O sea, hay gente que los últimos 10, 15 años de su vida, no, a ver cuándo llega. Y yo ya me quiero ir, y yo me quiero ir, y yo me quiero ir. Pues no, o sea, dicho con todo cuidado y sin que me lo tomen a mal, lo saquen de contexto, pues yo no me quiero ir. Porque tengo una hija que acaba de entrar a estudiar. Que no sería lo mismo si yo no estuviera. No, como quiera, Dios es suficiente. Pues sí, pero objetivamente hablando, no es que ame la vida, no es que desprecie el reino de Dios, no es que desprecie la vida. No es así. Esto es un asunto de responsabilidad. Y el mismo Pablo lo aclara, insisto, si nos quedamos solamente con esa frase y no entendemos todo el contexto, podemos tomar un mal ejemplo de él y conducirnos de una manera que no es la que le están queriendo mencionar, perdón. O sea, el vivir es ganancia. Y si el vivir es Cristo, el vivir es ganancia. Alguna vez les dije por allá por el libro de Génesis, capítulo verso 7 del principio, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Entonces Dios es el Dios de la vida y Dios no quiere la muerte. Y la Biblia dice que Dios no quiere la muerte ni del bueno, ni del malo, ni del impío, Dios no quiere la muerte. Tan no es así que proveyó la vida y nos anima la vida, y toda la palabra de Dios está llena de consejos para la vida, para mejorar mi relación con mis hermanos, con mis hijos, con mi esposa, con mi familia, con mi trabajo, al César lo del César, a Dios lo que es de Dios. Pues llévatela bien con el César, no te la lleves mal, va muy bien, para que no vengan situaciones que vengan a afligir mi vida, y que no sea la aflicción o la falta de responsabilidad la que me digan, pues el morir es Cristo, el vivir es Cristo y el morir es ganancia, con tal de no pagar impuestos, ¿no? O con tal de no enfrentarme a la situación y a la adversidad, que una vía de escape, ¿no? O sea, la vida eterna no es la vía de escape a la falta de responsabilidad. Entonces, pues ahí está la expresión. Una expresión que está presente, que es parte de la realidad de los hijos de Dios, pero que no es una expresión diaria. No, el morir no es ganancia. La verdad que no. Aunque por ti no lo compartas, porque puede sonar muy fuerte esto para alguien, cuando siempre lo hemos escuchado. Y no, el morir para Pablo en ese momento de su vida era ganancia. Como para nosotros en algún momento de nuestra vida va a ser ganancia. En algún momento, llegado el momento, no antes, no después. En algún momento, cuando mi tiempo llegue, cuando mi tiempo se cumpla, cuando mi misión se haya completado lo mejor que se pueda, si es que se puede decir así, cuando todos los consejos que pude haber darle los di, cuando todos los abrazos que pude haber dado di, cuando toda la gente que pude edificar, que pude compartir la palabra de Dios, hasta allí. Pero no antes. No es la frase de alguien que ya abandonó las responsabilidades, no quiere enfrentarse, un espíritu de cobardía que puede llevar a decirme, pues el morir es ganancia. No, señor. Para muchos, en este momento, el morir no es ganancia. El morir sería un asunto de egoísmo, el morir puede ser un asunto de no querer enfrentar responsabilidades, de algo. Insisto, hay una expresión aquí también, junto con el morir es ganancia, que es, estoy puesto en estrecho, es beneficioso que yo me quede, es fructífero que yo me quede, y entonces no está en mí. Entonces, una bonita expresión que debe estar puesta en el tiempo y en el momento adecuado. De otra manera, hoy por hoy, el vivir es ganancia. Aquí estamos. Vamos a vivir en santidad, vamos a vivir conforme a la palabra de Dios, y vamos a buscar y provocar la vida de nosotros y de lo que nos rodea. Es propio de estas fechas y de estos días y la nostalgia y de pronto algún sentimiento ahí de propio, ¿verdad? De la fecha y el Día de los Muertos y recordar a quien no están y pues yo ya mejor quisiera irme. No, hombre, no, aquí estamos y vamos a hacerlo funcionar y a disfrutar lo que Dios ha puesto delante de nosotros, disfrutar el trabajo en nuestras manos. Insisto, no es hacer el cielo aquí en la tierra, no es la expresión, pero tampoco es esto. Porque primero, en todo caso, tendríamos que tener plena seguridad que el vivir ha sido Cristo.
El vivir ha sido Cristo. Y aunque el vivir ha sido Cristo, que bueno, sigue dando fruto y permanece todo lo que puedas permanecer hasta que ellos quieran. Porque vivir es un asunto de responsabilidad. Cuidar del templo de Cristo es un asunto de responsabilidad. También es un asunto. O sea, honro a Dios cuando cuido lo que Él me dio y cuando acreciento lo que Él me dio. Y ahí está la frase. Vamos a entenderla, vamos a respetarla y vamos a vivirla en su tiempo y en su momento. Porque pues jóvenes de 20 años diciendo que el morir es ganancia. Jóvenes de 40 años, jóvenes de 50 años, jóvenes de 60 años, porque hay jóvenes de 60 años que son jóvenes de 60 años, y como hay ancianos de 20 años, hay jóvenes de 60 años. Sí, que todavía tenemos una misión que cumplir. Y no me gusta el utilitarismo, no me gusta decir Dios me conserva porque tiene algo y el día que no tenga me voy. No me gusta el utilitarismo. No creo que Dios sea utilitarista, pero sí creo que hay mucho fruto que dar todavía. Entonces, el vivir también es ganancia. No voy a negar que el morir es ganancia, pero también voy a presentar esta expresión que también presenta Pablo. El vivir es ganancia. El vivir es ganancia. Entonces, vamos a entender la palabra de Dios, pero también a no reducir la palabra de Dios al morir es ganancia. A ampliar la palabra de Dios y el vivir es ganancia. Y que el vivir sea ganancia. ¿Sí? No antes, no después. Promover la vida. Cuando veas a alguien en unas situaciones, vamos a hablar de la vida. O sea, no me imagino al Señor Jesús el día que le dijeron la mujer, mi hijo murió. El morir es ganancia, adiós. No, espérame, lo levantó de la muerte, ¿no? Lázaro, Marta y Lázaro, fíjate que mi hermano murió. No, hombre, Marta, no te preocupes, el morir es ganancia. Vámonos. O sea, no, a ver, Lázaro, levántate y camina. Había una situación ahí. O alguien que está enfermo, no, hombre, no te preocupes, ya, el morir es ganancia. O sea, no, es un Dios dador de la vida y promotor de la vida. ¿Y que hizo la diferencia de la vida? ¿Habrá de ocurrir? Sí. En su tiempo, en su momento, pero hay muchas más expresiones que nos traen luz en ese camino. El vivir es ganancia. Ahí está. ¿De acuerdo? Esa las dejo de reflexión. Pero hay más una